Papel prensa y el papel de la prensa. El anuncio histórico. Los que piensan o escriben que queremos apoderarnos de papel prensa, yo lamento desilusionarlos y no ser funcional a sus intereses. El señor Procurador del Tesoro, como jefe de los abogados del Estado, y el señor Secretario de Derechos Humanos harán las presentaciones judiciales en los estrados judiciales que corresponda para juzgar, porque yo creo en serio en la división de poderes. Lo que hemos vivido hoy es un día histórico, digamos, los que somos mayores sabemos que las grandes epopeyas necesitan este marco, ¿no? No hay epopeyas sin un discurso como medular, como hizo la Presidente, un discurso donde hizo docencia sobre el tema papel prensa. Y voy a enviar al otro poder del Estado, en el cual somos minoría en ambas cámaras, enviar un proyecto de ley cuyos ejes fundamentales serán, en primer término, declarar de interés público la producción de pasta, celulosa y papel de diario su distribución y comercialización. Un día extraordinario, yo pensaba, en 70 minutos no le perdés pisada a lo que dijo la Presidenta. Era todo de una importancia superlativa. Ese proyecto de ley también encomendará al Poder Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico y producido monopólicamente por una sola empresa, con premisas fundamentales como de tratamiento igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidad. Que hagamos un ejercicio de imaginación. Nación y Clarín, ¿qué van a hacer mañana en su primera plana? ¿Cómo van a engañar a sus lectores? Clarín, la operación oficial para quedarse con papel prensa. El hermano y la hija de Greiber desmienten la versión del gobierno. La Nación. Denunciará a Cristina Kirchner a La Nación y Clarín ante la justicia. Clarín tiene gente de fuste, de años de periodismo, y en determinados momentos pueden manejar la edición. Ahora la están manejando los abogados de Mañeto. O sea, hoy la agenda, como dice Grondona, la agenda no la hace Mañeto, la hacen los abogados. Y a pesar de ser abogados, querido Eduardo, incurren en yerros impropios de su profesión. No es Cristina, sino el Estado argentino, señores de la Nación. Error mínimo, igualmente, si se lo compara con la confesión autoinculpatoria de la solicitada de ayer. Los accionistas privados de papel prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información. Controlar el papel es controlar la información. Y las inexactitudes siguen a la orden del día. Contrariando a los títulos de TN y Magnetista Carrió, cada vez son más los opositores que, horrorizados, se zambullen de tan fulera barcaza. Dura respuesta de la oposición al referirse al informe oficial sobre papel prensa. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín, estoy dispuesta a defender al Grupo... Y no me tiembla la mano decirle a todos los argentinos que estamos unidos en la oposición. La primera es una opinión, su opinión en caliente, un poco lo que ha pasado esta tarde en la Casa Rosada, cómo ha visto el tratamiento que se le ha dado. ¿Cuál es su mirada? Bueno, me parece bien lo que se ha hecho, me parece que hizo lo que debe hacer un presidente si cree que hay elementos de juicio, si cree que tiene algunas constancias acerca de los comportamientos comerciales o empresarios de papel prensa o del origen del nacimiento de esta empresa, debe actuar la justicia. Lo importante es que esto puede traer un debate en la Argentina, me parece prudente que el tema pueda ser debatido en el Parlamento, que podamos todos opinar sobre esta cuestión. Yo creo que los monopolios son pésimos, entonces me parece que es un debate interesante, me parece que es un debate que nos va a permitir discutir cosas en el Parlamento. Crónica. Wiener destacó los anuncios de Cristina.
El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, destacó como positivos los anuncios realizados anoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre papel prensa. Dura respuesta de la oposición al referirse al informe oficial sobre papel prensa. Decirle a todos los argentinos que estamos unidos en la oposición. El periodista Hernán Brienza argumentaba despejando cualquier duda. En el año 2003 escribí el libro Maldito tú eres y en el capítulo 3 yo lo entrevisté a Osvaldo Papaleo. Papaleo me contó la misma historia que cuenta acá. La historia ya estaba contada. No es que la conté yo por primera vez, porque la historia ya estaba contada. ¿Saben quién había contado la historia de papel prensa antes que toda la explosión que tuvo ahora? Dos periodistas que vale la pena reivindicar porque eran miembros de Clarín. Eran miembros del staff y además eran coroneles de Clarín en aquel momento. La historia del traspaso de papel prensa está en el libro El dictador de María Seoane y de Vicente Muleiro. Ese libro fue escrito antes de la asunción de los Kirchner. El dictador. Papaleo fue obligada por Martínez de Hoz y su pariente Pedro Martínez Segovia, socio de Graiber y presidente de Papel Prensa, a vender su parte en la empresa papelera. Las acciones terminaron siendo ofrecidas por el Estado como parte de una operación de negocios que no disimulaba el intento de control a la prensa. AFAPEL, la empresa que constituyeron 3 diarios: La Nación, Clarín y La Razón. En el caso de Papel Prensa nunca se habló de esto. Como frutillita de este postre, quien terminó de enterrar a los dueños de Papel Prensa es el incuestionable Robert Cox. Yo sabía sobre lo de Lidia Oloroso, donde cuando ella se fue a la reunión de Papel Prensa, reunión de directores, y ella hablaba su voz de la tortura y todo eso. Ese asunto de Lidia Papaleo es tan horroroso. Trae el pasado de vuelta. Sí, pobre señora. Revista 23. Por Ernesto Tenenbaum. Robert Cox, el encanto de un liberal. Ese asunto de Lidia Papaleo es tan horroroso. Sí, pobre señora. Muy bien, muy interesante. Canciller Timerman, ¿qué tiene para contarnos? Evidentemente es una historia muy interesante y muy trágica, y muy terrible, porque lo que ha sucedido hoy con la declaración de Isidoro Graiber es la utilización de Clarín y La Nación de una familia que fue víctima de la dictadura, que fue víctima de apropiación ilegal de sus bienes, para enfrentarlos uno contra otros, contando una historia que yo conozco bastante bien y que me parece que todo tiene un límite y ellos hoy, Clarín ha cruzado ese límite, ¿no? Todos ellos, Isidoro, Lidia, Gustavo Caraballo, fueron víctimas de la dictadura militar. Es verdad, todos ellos terminaron en el mismo centro clandestino. Pero usar a Gustavo Caraballo para hacerlo decir que no es verdad lo que dice Lidia, porque no se lo contó a él en un centro clandestino, es pensar que un centro clandestino de torturas es un café, donde uno va y se cuenta historias, y no es así. Yo sé también eso, porque mi padre estuvo en el mismo centro clandestino, y una sobreviviente, hace 3 años, me contó que como mi padre se negó durante varios días a hablar, comer o tomar nada de lo que los otros prisioneros, que ya hacía más tiempo estaban, le querían ofrecer, lo veían muy mal, muy torturado, porque tenía miedo que lo envenenen. O sea, en ese ambiente, Gustavo Caraballo no tiene mucho derecho a cuestionar el testimonio de otro prisionero. Me parece que hay una solidaridad entre las víctimas que Clarín y La Nación han logrado romper. Isidoro Graiber es como, bueno, el hermano de David Graiber, y me parece que intrometerlo en esta historia es terrible, porque Isidoro no era socio de David Graiber, no tenía acciones en Papel Prensa, él ya las había vendido. Entonces, ¿por qué el testimonio de Isidoro es más importante que el testimonio de la dueña de Papel Prensa, que es Lidia Papaleo de Graiber? ¿Por qué? ¿Por qué esa utilización de alguien que tal vez por alguna tragedia familiar, por algún conflicto,
porque no se llevaba bien con alguien, terminan usándolo para denostar el testimonio de otra persona que fue torturada en las mismas sesiones que Isidoro, porque Isidoro también es víctima. Isidoro vio a su mujer, a su madre, siendo torturadas, abusadas. Yo hice la cola muchas veces con los Greiber, con los que estaban libres. Uno, por ejemplo, la esposa de Lidia, la esposa de Isidoro, Lidia Greiber, porque también se llama Lidia, ¿no? Brodsky de Greiber. Y en la cola ella me contaba, por ejemplo, que sus hijos no tenían ningún colegio para ir, porque cuando iba a anotarlos a un colegio y decía Greiber, no se los aceptaban. Y que al final terminó encontrando un colegio público donde, cuando dijo, ¿cómo se llaman los chicos? Dijo Greiber, dice, ¿cómo se escribe? Y dijo, esta es la solución. Este ni sabe que existen los Greiber. Esa era la situación en que se vivía en ese momento. También es falso, o sea, lo de la carta de Isidoro a su sobrina. Él escribe una carta, eso no quiere decir que la sobrina lo haya leído. Yo puedo escribirle una carta a Barragán, y eso no quiere decir que Barragán la recibió, que yo se la envié a Barragán. Entonces hay todo un manejo de las víctimas que convierte a Clarín y a La Nación en lo mismo que hicieron los torturadores. ¿Sabe qué? En poner una víctima en contra de la otra. Porque a pesar de que pasaron 30 años, 34 años, todos ellos fueron torturados en el mismo lugar y todos ellos fueron torturados por las mismas personas. Yo llevé a la mujer de Caraballo durante 8 meses al Instituto Penal de Magdalena, cárcel militar, a visitar a su marido. Yo la llevé, había una solidaridad de presos, había una solidaridad de los familiares. ¿Cómo puede ser que ahora Caraballo, cuyo sobrino nieto está casado con uno de los principales accionistas de Clarín, cómo puede ser que él salga a desmentir a una persona que fue torturada delante de él porque no le contó a él? Me parece a mí que en todo esto, perdónenme, yo no sé cuáles son los códigos que maneja Clarín, pero todo tiene un límite. Y creo que Clarín lo ha cruzado. Ha logrado convertir a las víctimas en lo que sucedía muchas veces en los centros clandestinos, que uno denunciaba a otra persona para salvarse. Y no es justo eso. Eso no es justo. Kraus. A mí me impresiona mucho, uno sabe, digamos, que la información es una mercadería, ¿no? Eso lo sabe cualquiera. Desde hace un tiempo la mentira es una mercadería y una herramienta. Y ahora lo que me impresiona es hasta qué nivel de degradación o de abyección se ha llegado para descalificar a una víctima del terrorismo de Estado en función de defender determinados intereses o en una disputa mediática, ¿no? Digamos, yo escuché a la señora Lidia Papaleo en el juicio de von Bernick, también al canciller que fue uno de los testigos, y a otros integrantes de la familia Greiber. Intervengo en muchos juicios de crímenes de lesa humanidad y la perspectiva y la forma en la que se habla de esta señora no lo hacen ni los defensores de los genocidas. Me parece realmente que hay una enorme cantidad de hojarasca que necesariamente será despejada y la cuestión volverá a ponerse en el eje y alguien tendrá que hacerse cargo de la infamia de sostener que una persona que estaba siendo amenazada con la muerte de sus hijos y que muy poco tiempo después fue secuestrada, podía tomar decisiones con algún ámbito de libertad. Y además quienes los están diciendo son los que se asociaron en un emprendimiento con la dictadura militar. Quiero decir, a ver si nos ponemos de acuerdo, cualquier empresario que se asocia con Videla, con la Junta Militar para cualquier emprendimiento, es de por sí, por ese solo hecho sospechoso. Y me parece que ha llegado el momento, como fue el momento de los militares, ha llegado el momento que otros sectores de la sociedad que estuvieron y formaron parte de la dictadura cívico-militar empiezan a dar explicaciones. El Poder Judicial, claro.